Bueno, la semana pasada hablamos de la coinonía, de la comunión que tenemos todos, ¿verdad? Por medio del sacrificio que Dios hizo y el beneficio también que tenemos de ser parte con Él, de todas las bendiciones espirituales que nosotros obtuvimos por medio de ese sacrificio de Él, ¿verdad? Y también hablamos del sacerdocio, que todos somos llamados a ser intercesores, ¿verdad? Porque Jesucristo fue el sumo sacerdote, ¿verdad? Y por medio del ejemplo de Él, nosotros somos llamados también a ser sacerdotes, a interceder los unos por los otros. Y entonces, imitando a Cristo, es que podemos poder llevar ese ministerio eficazmente como a Dios le agrada. Amén. Siempre imitando a Cristo. Amén. Hay que entender también en este tema de la oración que a veces nosotros cuando oramos estamos a veces desanimados, desmotivados, pueden ser por muchas razones, ¿verdad? Pero hay un factor específico en realidad que nos debe de motivar a nosotros a orar. Y ese factor o ese motivo específico para orar es que el deseo del corazón de Dios se cumpla. Ese es el motivo principal por el cual nosotros venimos aquí a orar. O estamos en nuestra casa, sea una oración pública o privada. El motivo principal tiene que ser que el deseo del corazón de Dios se cumpla. Y la pregunta ahí, ¿cuál es el deseo del corazón de Dios? Bueno, Dios quiere el crecimiento de la iglesia, ¿verdad? En primera instancia. Y que su misión tenga éxito. Amén. Nuestras oraciones no deben ser solo acerca de comodidades. Porque a veces vamos al Padre y le pedimos, ay Señor, dame esto, dame lo otro. Dios no es así. Dios quiere que la oración que nosotros le pidamos vaya de acuerdo a su voluntad. Amén. Y que el deseo del corazón del Padre se cumpla. Amén. Nuestras oraciones deben estar centradas en Dios, en su misión, en su gloria y nuestras necesidades de Él. Dios es digno de ser buscado por su pueblo. Y Él nos ha capacitado por medio de Jesucristo para buscarlo a Él. Amén. Hay 7 condiciones en la palabra para poder orar eficazmente. La primera es fe. Tenemos que tener fe para orar cuando venimos al Padre, ¿verdad? La otra, orar en el nombre de Jesús. Más adelante yo voy a hablar un poquito de eso porque es bien importante que entendamos por qué nosotros decimos al final de cada oración en el nombre de Jesús. Y estar seguros nosotros de que no estamos diciendo en el nombre de Jesús solamente por decirlo. No, tenemos que entender por qué estamos diciendo eso. La otra condición para orar es acorde a la voluntad de Dios. Tenemos que orar de acuerdo a la voluntad del Señor. También otra es incesantemente, orar incesantemente. Esa debe de ser nuestra prioridad diaria, orar incesantemente. Orar también con confianza. Amén. También hay que orar obstinadamente. Obstinadamente quiere decir persistente, como la viuda persistente. ¿Se recuerdan? Habíamos hablado de ella hace 2 semanas atrás. Y con la ayuda del Espíritu Santo. Porque sin la ayuda del Espíritu Santo, nosotros no vamos a pedir de acuerdo a la voluntad del Padre. Amén. Porque el Espíritu Santo conoce el corazón de Dios y conoce nuestro corazón. Amén. Le voy a decir algunos obstáculos que impiden que la oración muchas veces que nosotros hacemos a Dios, sea pública o privada, no sea eficaz. Y quiero que tomen mucho ojo aquí. El primer obstáculo se encuentra en Lucas 8, 9 al 14, pero no vamos a ir allá. Yo lo voy a resumir y yo saqué ya cuáles son esos obstáculos. De Lucas 8, 9 al 14 dice que los que se niegan a creer en el mensaje de Dios, eso es un gran obstáculo para una oración eficaz que agrada a Dios.
También los que creen en el mensaje de Dios, pero no hacen nada al respecto. Otro obstáculo también son los que se dejan agobiar por las preocupaciones. ¿Cuánta gente hay así en el mundo que se dejan agobiar por las preocupaciones? Dejan que las preocupaciones los ahoguen. Amén. Cuando Dios dice bien claro que echemos nuestras cargas sobre de Él, que Él cuida de nosotros y nos dará descanso. Amén. El cuarto obstáculo en Lucas 8, 9 al 14. Los que son atraídos por el materialismo y no le dan lugar a Dios en sus vidas. Eso es triste. Hay mucha gente así hoy día. En Salmo 66, 18 al 20, no vamos a ir tampoco ahí. Ya yo lo tengo resumido aquí. Un obstáculo del que habla aquí en Salmo 66, 18 al 20 es cuando nuestro corazón está mirando la iniquidad o cuando hay iniquidad adentro de nuestro corazón. Nosotros debemos confesar nuestros pecados continuamente porque continuamente nosotros pecamos contra Dios y contra nosotros unos a los otros. Y la confesión sincera requiere que nosotros escuchemos a Dios y tengamos el deseo de abandonar el pecado. Amén. Si nosotros nos negamos a arrepentirnos y no cultivamos o valoramos y empezamos a valorar algunos pecados por ahí que a Dios no le agrada, lo que estamos haciendo es levantando un muro entre Dios y nosotros. Amén. Debemos de tener una actitud de confesión y obediencia todos los días. Amén. Santiago 4, 1 al 3 habla de 3 obstáculos que impiden la oración. La primera, las disputas y las peleas entre los creyentes. Esas peleas y esas disputas son dañinas y muchas veces son causados por los malos deseos que combaten adentro de nuestro interior. ¿Y por qué? Porque esos deseos que están adentro de nuestro interior combaten. Porque a veces nosotros queremos más posesiones en la vida. Queremos más dinero, un mejor nivel social y más reconocimiento. Y cuando no logramos lo que nosotros queremos, peleamos para obtenerlo. Peleamos entre nosotros y eso a Dios no le agrada. En vez de hacer eso, nosotros deberíamos de someternos a Dios y pedirle que nos ayude a eliminar esos deseos egoístas y confiar en que Él nos va a dar lo que nosotros necesitamos en realidad. Amén. El segundo, ahí en Santiago 4, 1 al 3, dice, otro obstáculo, no piden lo que desean, piden cosas incorrectas y las piden con malas intenciones, con malos motivos. Cuando hablamos con Dios, hay que hacernos esta pregunta. ¿Con qué motivo nosotros estamos hablando con Él? ¿O acerca de qué nosotros hablamos con Él? ¿Estamos pidiendo solamente cosas para satisfacer nuestros antojos? ¿O le estamos pidiendo que Él apruebe ya lo que ya nosotros hemos decidido hacer? Eso es una buena pregunta. Nuestras oraciones van a ser poderosas cuando nosotros le permitamos a Dios que Él transforme nuestra manera de pensar. Y así nuestros deseos van a corresponder perfectamente con la voluntad de Dios para nuestras vidas. Amén. Miren, no hay nada malo con pedir cosas buenas y placenteras para nuestra vida. Amén. Pero porque Dios nos da buenos regalos, pero Dios es luz y Él nos ha trasladado a su luz admirable para caminar en su luz y nos ha dado un don especial a cada uno de nosotros mediante la generosidad de Cristo. Amén. Y Dios quiere que disfrutemos los regalos que Él tiene para cada uno de nosotros, porque todo lo que Él ha creado es bueno y no deberíamos de rechazar nada, sino recibir con gratitud los regalos que Dios ha creado para nuestro placer y para nuestro gozo. Amén. Otros obstáculos también se encuentran en 1 de Pedro 3:7. Dice, si no tratamos a nuestro prójimo de la manera de vida que a Dios le agrada. Mi esposo había hablado de eso la semana pasada. Después que yo terminé el mensaje, él explicó un poquito que nuestra relación ante Dios y nuestra relación, la relación que nosotros tenemos ante Dios y entre el hombre pecador también afecta. Porque si nosotros nos llevamos mal con nuestro prójimo, Dios no va a escuchar nuestras oraciones.
Y es lo mismo que 1 de Pedro 3:7 nos exhorta, que dice que uno de los obstáculos que impiden que la oración sea eficaz es cuando no tratamos a nuestro prójimo de la manera de vida que agrada a Dios. Dice, nuestras oraciones se ven obstaculizadas, se interrumpen y nuestra relación con Dios se afecta también. Aquí están hablando de que si un hombre no trata a su esposa de la manera de vida, sus oraciones se van a ver obstaculizadas. Porque la relación de cada uno de nosotros se va a ver directamente afectada por las relaciones que nosotros tenemos con las demás personas. Amén. Dios no puede ser engañado. Dios ve todo lo que está dentro de nuestro corazón y sabe los motivos que hay adentro de ellos. Jesús también nos enseña que si nosotros tenemos un problema con otro creyente, que primero debemos de ir a hacer las paces, ¿verdad?, con esa persona antes de presentarnos a adorar a Dios. Amén. Este principio aplica para todos. Usan el ejemplo aquí de un matrimonio, pero este principio aplica para todos. Amén. El otro obstáculo se encuentra en Mateo 6:5 al 8. Mateo 6:5 al 8. Esta habla de la oración hipócrita. No lo voy a leer porque ya lo resumí, pero ahí lo van a tener en la pantalla. Algunas personas, especialmente en ese tiempo los líderes religiosos, querían ser vistos como santos. Y la oración pública era una de las maneras para llamar la atención. Pero Jesús sabía la intención de esos actos hipócritas y enseñó que la oración no debe ser una actuación pública, sino una comunicación privada y personal con Dios. La oración pública tiene su lugar, pero orar para que otros puedan vernos lo que indica es que nuestro público verdadero no es Dios. Amén. So, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Porque Jesús, cuando él oraba en público, la intención o el motivo puro de Dios no era para ser visto o para creerse más santo o para llamar la atención. Jesús lo hacía porque resaltaba las intenciones detrás de las acciones. Amén. Y así nosotros tenemos que ser, de esa misma manera que Jesús lo hacía. Amén. Él es nuestro mayor ejemplo. La esencia del asunto aquí no era realmente acerca de la oración pública o privada, sino acerca de la oración que nosotros hacemos de corazón versus la oración hipócrita. Amén. Cuando ustedes le pidan algún día que ustedes oren en público, ustedes mejor concéntrense en Dios y no en cómo impresionar a los demás. Amén. Otro obstáculo que podemos encontrar ahí mismo en Mateo 6:5 al 8, habla de repetir las palabras una y otra vez. Eso es un parloteo. Eso es como tú vamos a poner aquí en las alabanzas, están cantando, pero tú cantas, pero tú no estás cantando con entendimiento. Y así a veces nosotros hacemos en la oración. Oramos, pero no lo hacemos con entendimiento. Y muchas veces no lo hacemos creyendo lo que estamos hablando. Amén. Por eso ahorita cuando yo hable de por qué nosotros decimos en el nombre de Jesús y lo que significa el nombre de Jesús, quiero que ustedes sepan lo que eso significa, para que cuando ustedes oren y lo digan al final, tenga sentido para ustedes. Amén. Dice, otro obstáculo es repetir las palabras una y otra vez, como si se tratara de un conjuro mágico. Esa no es la manera de asegurarnos que Dios va a escuchar nuestras oraciones. No es malo acercarnos a Dios de vez en cuando. Amén. Cuando nosotros tenemos necesidades o peticiones. Porque Jesús dice que nosotros debemos de orar con persistencia, como la viuda persistente. Amén. Que seguía fastidia hasta que Dios, le concedió. Amén. Pero Dios condena las repeticiones superficiales. Amén. Aquellas que no se ofrecen con un corazón sincero. Aquellas que no se ofrecen con un corazón que entiende lo que está diciendo. Amén. Si nuestras oraciones son honestas y sinceras, podremos orar sin límites. Antes de comenzar a orar, tenemos que asegurarnos de creer en lo que decimos. Amén. Otro obstáculo que lo podemos encontrar es en Santiago 1:5 al 7. Santiago 1:5 al 7. Y ahí yo saqué que hay como 5 obstáculos que impiden la oración eficaz que agrada a Dios. La primera, la falta de sabiduría. Por eso es que a veces mucha gente cuando van al Señor
no piden correctamente porque no tienen sabiduría, no tienen conocimiento de lo que a Dios le agrada. Amén. La sabiduría es adquirir conocimiento y tener la capacidad para tomar decisiones sabias en medio de circunstancias difíciles. Amén. El cristiano no tiene que vivir como si estuviera en la oscuridad sin saber qué hacer. Puede pedirle a Dios que le dé su sabiduría para tomar las decisiones correctas. Amén. El segundo obstáculo, la falta de fe. La palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que todo aquel que se presente ante Dios crea que va a encontrar lo que está pidiendo. Amén. Debemos confiar en Dios y en su cuidado amoroso. Esto implica depender de Él y esperar con certeza que Él oirá y responderá a nuestras oraciones. Amén. Cuando nosotros acudimos a Dios, debemos hacerlo sin tener una actitud egoísta, porque Dios no nos va a conceder nuestras peticiones caprichosas. Amén. A medida que caminamos con Dios, Él va a ir armonizando nuestros deseos con sus propósitos. El tercer obstáculo, la duda. Cuando yo oigo duda, yo lo que puedo ver es las olas moviéndose de un lado a otro. O una palma que cuando el viento le da se está moviendo de un lado a otro. Eso para mí es duda, ¿verdad? Dios dice en su palabra que la duda es un obstáculo que impide la oración eficaz que a Él le agrada. Una persona que duda está convencida de que los caminos de Dios no son los mejores y considera que las ordenanzas de la palabra de Dios son como cualquier consejo humano, de modo que tiene la opción de desobedecer. ¿Cuánta gente ustedes no conocen así? Yo conozco mucha gente así. Una persona que duda es de doble ánimo y es inestable. Y una persona así, cuando va a donde Dios a orar, su oración no va a ser escuchada para nada, porque eso es un estorbo que impide que la oración sea eficaz. Amén. Otro estorbo, las personas que son de doble ánimo o que tienen una lealtad dividida. Este es el tipo de persona que vacila entre diversas lealtades, a sus sentimientos, a los conceptos del mundo y a los mandatos de Dios. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Tiene una pierna en las cosas de Dios y tiene otra pierna en las cosas del mundo. No podemos estar así, porque tarde que temprano una va a jalar más que la otra. Amén. Y la que más tú alimentes, esa es la que va a ganar. Amén. Hay que serle fiel a Dios, amén, y comprometernos a Él. Otro obstáculo que encontramos ahí, la persona que es inconstante o inestable. Una persona este tipo de personas son las que son arrastradas de un lado a otro en sus caminos y en todo lo que hacen. Si no quiere ser inestable usted en la vida, confíe en Dios para que le muestre lo que es mejor para usted. Amén. Pídale sabiduría y confíe en que Él se la va a dar. Entonces sus decisiones serán confiadas y seguras. Amén. Otro obstáculo lo podemos encontrar en Isaías 29:13. Mira, hay un montón, pero yo nada más me enfoqué en los que yo creo que son de vital importancia. Amén. Isaías 29:13. Aquí habla de que un obstáculo que impide la oración eficaz es un corazón que está lejos de Dios, pero bien lejos. Y cuando habla de que está bien lejos de Dios, quiere decir que eso es un corazón rebelde y desobediente. Aquí no hay gente así, ¿verdad? No, yo espero que no. Y allá que me están viendo en su casa tampoco, espero que no. Dice, este versículo estaba afirmando que el pueblo decía que estaba cerca de Dios, pero en realidad era desobediente en su corazón. Y solo cumplía los ritos externos, lo que se puede ver por afuera, lo que todo el mundo puede mirar por afuera. Pero mira, Dios no mira lo de afuera, Dios mira adentro. Nosotros no podemos mirar adentro, por eso es que nosotros tenemos que tener conocimiento de la palabra, sabiduría, porque el Espíritu de Dios conoce lo de Dios y conoce lo del hombre. Amén. Dice que la religión se había convertido, ahí en este versículo de Isaías 29:13 dice que la religión se había convertido en algo rutinario en vez de ser una experiencia sincera con Dios. Amén. Y tenemos que tener cuidado porque todos podemos caer en ese tipo de inclinación, ¿verdad?
repitiendo una vez tras vez la misma rutina, ¿verdad? Cuando adoramos a Dios y no lo ofrecemos con amor y sinceridad y devoción para Él, amén. Si nosotros queremos verdaderamente ser el pueblo de Dios, debemos ser obedientes y adorarlo con franqueza y sinceridad, amén. Ahora, saliendo un poquito del tema, ¿verdad? De este tema, vamos a ir ahora a los 5 recursos espirituales de los que yo le había hablado la semana pasada, que quería comentarle un poquito más, que va bajo del tema de la oración. Estos son los 5 recursos espirituales que nosotros usamos para una intercesión eficaz. Amén. Ya sabemos cuáles son los estorbos de la intercesión eficaz. Ahora vamos a saber un poquito más de los recursos espirituales que nosotros tenemos hoy día para meterle mano y que nuestra oración sea eficaz. Amén. Nuestra intercesión sea eficaz. Amén. Pero antes de eso, yo quiero que ustedes... Espérenme un segundito. Ok. Que ustedes me digan a mí cuándo fue la última vez que usted se sintió vulnerable porque la tentación fue bien fuerte. Todos nos hemos sentido así. Todos nos hemos sentido débiles, ¿verdad? Por así decirlo, sensibles cuando esa tentación viene. La tentación puede venir en muchas maneras, en muchas formas y con muchos nombres. Amén. Pero es necesario saber que la tentación es una prueba que viene a nuestras vidas, que nos capacita para escoger el bien en lugar del mal. Amén. Una tentación es una incitación para pecar y seguir a Satanás en lugar de a Dios. Parte de esa experiencia de esta vida que nosotros estamos viviendo es aprender a vencer la tentación y escoger el bien sobre el mal. El objetivo de Satanás son 3, ¿verdad? Al tentarnos, alejarnos de Dios, desviar el propósito de Dios en nuestras vidas y quitarle a Dios la adoración y la gloria que Él merece. Y nosotros tenemos que estar bien atentos a las maquinaciones de Satanás. Por eso es que este tema de la oración es importante, porque todos los días vamos a tener una batalla espiritual, pero tenemos que saber contra quién estamos peleando. Nosotros no estamos peleando con cualquier cosa. La pelea de nosotros es espiritual. No es contra alma, no es contra carne. Amén. Es contra potestades que están en los cielos espirituales. Amén. Nosotros no las podemos ver, pero están ahí. Amén. Por eso es que es de vital importancia conocer la palabra. Saber dónde estamos parados. Saber dónde está nuestro corazón con el Señor y ponernos rápido a cuentas con Él, ¿ok? Porque esto no es un juego, esto es serio. Como decía la canción, Dios está llamando a guerreros, Dios está llamando a valientes, a gente que se paren en la brecha, intercedan por ellos mismos, intercedan por los demás, porque el tiempo ya se acerca. Amén. Dios necesita guerreros, amén. Lo que Satanás pueda hacer para alejar nuestras mentes de lo espiritual, lo va a hacer. La estrategia o táctica de Satanás es el engaño, la división y la destrucción. Y Satanás engaña con distracciones, divide y destruye. Amén. Por eso es que es de vital importancia que nosotros conozcamos todos los beneficios que nosotros hemos adquirido por medio del sacrificio de Cristo. Y hay 5 recursos que yo digo que son beneficios espirituales que nosotros podemos usar para la intercesión. El primero, poder y autoridad delegada. Mira, yo les voy a decir una cosa, cuando yo hice este estudio, a mí me dio una alegría, un gozo, porque yo dije, ay Dios mío, yo no sabía que yo tenía todos esos regalos, todos esos beneficios ahí al alcance para mí, para yo usarlo, para yo tener una intercesión, una oración eficaz, no solamente por mi vida y por las de mi familia, de mis hijos, de mi esposo, pero también por ustedes, por la gente de las naciones, por el mundo entero. ¿Me entienden? Nosotros tenemos armas espirituales poderosas que le podemos echar mano gracias a lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Y a veces nosotros no le echamos mano, no le estamos haciendo caso cuando son tan poderosas. Dice que el primer recurso es el poder y autoridad delegada.
Dios nos ha proporcionado por medio de Jesucristo tremendos recursos espirituales para el ministerio de la intercesión, al que somos llamados cada uno de nosotros. Cuando nosotros intercedemos en oración, nosotros realmente estamos luchando con nuestro enemigo Satanás. Por las almas de hombres y mujeres, por las almas de jóvenes y de jovencitas, amén. Por las naciones, por los líderes espirituales y políticos. Nosotros no hacemos esto en nuestra propia fuerza o habilidad, sino sobre la base del poder espiritual y de la autoridad que se nos ha sido delegada a nosotros por medio de Cristo Jesús. Cada uno de ustedes tiene un poder que Dios le ha delegado. Aquí hay 5. Y a veces, mira, antes de yo hacer este estudio, cuando lo empecé a hacer, yo dije, wow, yo no le estaba echando mano a todas esas almas que yo tengo ahí. Yo tengo que meterle mano. Yo tengo que compartir esto en el mensaje, porque hay tanto que se cubre bajo el tema de la oración, que en 3 semanas no da tiempo para cubrirlo todo. Pero Dios fue fiel y me dijo, yo quiero que tú hables esto, porque esto es lo que mi pueblo necesita. Amén. Y en fidelidad lo estoy haciendo. Dice que cuando nosotros intercedemos en oración, nosotros realmente estamos luchando con nuestro enemigo Satanás. Amén. Por la vida de personas, de naciones, por líderes espirituales y políticos. Nosotros no hacemos esto en nuestra propia fuerza, sino en base al poder espiritual y la autoridad que se nos ha sido delegada por medio de Cristo Jesús. Vamos a Lucas 9:1. Y yo quiero que ustedes se fijen en algo ahí. Cuando Jesús lideraba, Él lideraba de una manera bien especial y que es bien característica, que se identificaba que era Él, ¿verdad? Y lo que Él hacía era que Él, antes de enviar a sus discípulos, Él le daba poder y autoridad. O sea, Él como líder no los enviaba sin un equipamiento. Él les daba poder y autoridad. Es lo mismo que hace nuestro pastor aquí en la iglesia. Es lo mismo que hacen los líderes de los jóvenes que hacen aquí en la iglesia. Los están entrenando. Amén. Dice, habiendo reunido a los 12, Jesús les dio poder y autoridad a los 12 discípulos. Aquí dice que Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios. A todos los demonios. No dijo a un demonio. Dijo a todos los demonios y para sanar enfermedades. Y quiero que presten mucha atención aquí. Hay una diferencia entre lo que es autoridad y poder. Vamos a poner como, por ejemplo, un policía. El policía tiene una insignia y un uniforme que son símbolos de autoridad, ¿verdad? Su autoridad viene debido a la posición que él defiende con el gobierno. Y debido a que no todas las personas respetan esa autoridad de este policía también lleva un arma. Y esa arma es su poder. De la misma manera, la autoridad que tiene un discípulo, cada uno de ustedes son discípulos de Cristo, yo soy discípula de Cristo. Dice, de la misma manera, cada discípulo, espérenme un momentito que se me salió esto de la, ay, no. Perdóneme, que se me salió esto. Ok, ya lo tengo. Gracias, Señor. Ok, de la misma manera, la autoridad que tiene cada discípulo sobre el enemigo viene por Jesucristo, porque tenemos la autoridad por Él. Y la posición de intercesor que tiene cada discípulo es por ser un creyente de Cristo. Su poder sobre el enemigo viene por el Espíritu Santo. Por eso Jesús le dijo a los discípulos en Lucas 24:49 que Él enviaría la promesa de su Padre sobre cada uno de ellos. Pero se tenían que quedar en la ciudad de Jerusalén hasta que fueran investidos del poder desde lo alto. Y ese era el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo. Amén. Así como el policía que le di como ejemplo, tú y yo debemos de tener la autoridad y el poder para ser eficaces en la intercesión. Porque lo que estamos teniendo realmente
hoy día es una batalla espiritual con Satanás. Satanás podrá tener poder limitado, pero él no tiene autoridad. Jesús nos dio los dos, el poder y la autoridad, sobre todo el poder del enemigo, sobre los demonios, sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Amén. Y el poder que Jesús nos dio es para ser usado para 3 propósitos específicos. Y esos 3 propósitos específicos son poder sobre el enemigo, como lo dice aquí en Lucas 9:1, poder sobre el pecado. Esa es la oración que dice que podemos tener autoridad para interceder por aquellos que necesitan de la salvación. Hay vida en el aliento de Dios. Y cuando Dios creó al hombre, Adán, no recibió la vida hasta que Dios sopló aliento de vida en él. Como lo dice Génesis 2:7. El aliento de Dios hizo que el hombre fuera diferente a las demás criaturas. Aquí, mediante el soplo de Jesús, Dios imparte vida espiritual eterna a todos los discípulos. Y con ese soplo es que viene el poder para hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra. Amén. Así que tenemos el poder sobre el pecado para interceder por aquellos que necesitan de la salvación. Y el tercero, tenemos poder para extender el evangelio. Tenemos autoridad para orar por obreros, para extender el evangelio a todas las naciones. Amén. El otro recurso que nosotros tenemos a la disposición para que tengamos una intercesión eficaz es atar y desatar. En otras Biblias dice prohibir y permitir. El término atar se origina de la palabra hebraica asar, que significa ligar, encarcelar, atar, ceñir. Esta palabra se usa aproximadamente 70 veces en el Antiguo Testamento y su uso indica a menudo la atadura de caballos y asnos, como lo dice Segunda de Reyes 7:10. Vamos a Mateo 12, 28 al 29. Mateo 12, 28 al 29. Es importante el comentario de Jesús en estos versículos. Habiendo reunido, en Mateo 12, 28 al 29. Amén, gracias. En cambio, este es Jesús, amén. En cambio, si expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. ¿O cómo puede entrar alguien en la casa de un hombre fuerte y arrebatarle sus bienes a menos que primero lo ate? Solo entonces podrá robar su casa. Hay algo ahí, hay una lección ahí que Dios nos quiere dar. Es imposible para cada uno de nosotros, ¿verdad?, tomar las posesiones de ese hombre fuerte. Y de ese hombre fuerte que están hablando es el enemigo, es Satanás, ¿verdad? Sin atar al hombre fuerte, en primer lugar, tenemos que atar al enemigo primero, antes de tomar esas posesiones, ¿verdad? Cuando Jesús habla de este hombre fuerte, se está refiriendo a Satanás. Las posesiones que Satanás toma son posesiones muy preciadas para él, porque dentro de esas posesiones se encuentran individuos perdidos y esclavizados por él, incluyendo a los que están endemoniados. El nacimiento de Jesús vino para trastornar el poder y el control de Satanás. En el desierto, Jesús venció las tentaciones de Satanás y en la resurrección derrotó su más poderosa arma. ¿Y cuál era el arma de Satanás? ¿Dónde está muerte tu aguijón? En la muerte. Al final de la historia, Satanás será encerrado. Eso a mí me da gozo. Será encerrado para siempre, como está escrito en Apocalipsis 20:10. Y ya no habrá maldad en la tierra. Esto nos afirma que Jesús tiene absoluto poder y autoridad sobre Satanás y todas sus fuerzas. Jesús les dio el poder a los creyentes para atar y desatar, como lo dice Mateo 16:19. Dice, y te daré las llaves del reino del cielo. Todo lo que tú ates en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desates
y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Amén. So, tenemos ese poder para atar y desatar. Amén. Nosotros no tenemos la autoridad para decidir quién entra o no al reino del cielo. Eso le toca a Dios. Amén. Pero Dios nos usa para que ayudemos a otros a encontrar la entrada de cómo entrar al reino del cielo. Amén. Y eso somos nosotros, somos tú y yo. Para todos los que creen en Cristo y obedecen sus palabras, las puertas del reino están abiertas de par en par. Amén. Jesús también nos enseña aquí, en este beneficio de atar y desatar, la importancia de atar los espíritus malos antes de expulsarlos. Pero el principio de atar y desatar también se puede extender más allá de echar fuera a los demonios. Nosotros podemos atar el poder del enemigo para que él no trabaje en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestra comunidad y en el compañerismo que nosotros tenemos en la iglesia, en nuestra familia, amén, en nuestras finanzas, como decía la canción. Amén. Nosotros podemos desatar a hombres y mujeres de la esclavitud del pecado, de la depresión y el desaliento del enemigo. En cada situación, en cada problema y en cada desafío hay una llave espiritual. Y esa llave es atar y desatar. Amén. Soltando a través de la oración, de la intercesión, a la cual nosotros, cada uno de nosotros, estamos siendo llamados. Amén. Ahora, el otro recurso es el nombre de Jesús. Y era ahí donde yo quería llegar para explayarme, porque es necesario que ustedes entiendan por qué después de toda la oración, ustedes dicen en el nombre de Jesús. Ok, el nombre de Jesús es la autoridad por la que nosotros podemos interceder. Amén. Pedir en el nombre de Jesús no significa simplemente añadir esa frase después de cada oración, porque Jesús en ninguna parte de la Biblia dice, si ustedes piden algo y añaden las palabras en el nombre de Jesús, después de la oración, yo lo haré y contestaré lo que me pidan. En ninguna parte de la Biblia yo he escuchado que dice eso. Amén. Jesús no está hablando de añadir ciertas palabras como si fuera una especie de fórmula mágica que va a dar poder a nuestras oraciones. Él dijo, si piden alguna cosa en mi nombre, amén, yo la haré. Y eso está en Juan 14:14. También en Juan 16:23 dice, en aquel día no me preguntarán nada. De cierto les digo que todo cuanto pidan al Padre, este es Jesús diciendo, todo cuanto pidan al Padre en mi nombre, Él se lo dará. En Marcos 16:17-18 dice, estas señales seguirán a los que creen. ¿A los que creen en quién? En el nombre de Jesús, que dice, en mí. Todos aquellos que creen en mí echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y si llegan a beber cosas venenosas, no los va a dañar. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Mira cuánto poder se nos está otorgando por medio del sacrificio de Jesús en esa cruz del Calvario. Amén. El otro ejemplo también se encuentra en Mateo 28:18-20. Jesús se acercó a ellos y les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Si te fijas bien, en ninguna de las oraciones que están anotadas en la Biblia, porque hay muchos tipos de oraciones en la Biblia. Me encanta el libro de Efesios porque el libro de Efesios, Pablo hace una oración para cada, se especifica en un tipo de oración para cada necesidad y situación de la iglesia, amén. Como hay diferentes personas que tuvieron sus oraciones al Señor, ¿verdad? Pero si tú te fijas, después de cada oración, tú nunca ves que dicen en el nombre de Jesús, al final, ¿verdad?
Cuando nosotros nos acercamos en el nombre de alguien, y en este caso en el nombre de Jesús, eso quiere decir que otra persona nos ha autorizado a nosotros para acercarnos en base a la autoridad que esa persona tiene y no en la nuestra. Cuando Pedro le ordena al cojo, Hechos 3:6, y le dice, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. ¿En qué autoridad él lo hizo? Él lo hizo con la autoridad de Jesús. Él era un discípulo de Jesús. Amén. A él se le otorgó autoridad. Amén. Para llevar a cabo el trabajo que Dios le estaba dando. Cuando el Sanedrín les preguntó a los discípulos, en Hechos 4:7, ¿con qué poder o en nombre de quién hicieron ustedes esto? En la autoridad de Jesús también lo estaban haciendo. Cuando Pablo reprendió a un espíritu inmundo en el nombre de Jesucristo en Hechos 16:18, deja bien en claro que lo estaba haciendo en la autoridad de Jesús y no en la suya propia. Y así hay muchos ejemplos, amén. Otro punto que también es importante recalcar, que cuando nosotros oramos en el nombre de Jesús, nosotros tenemos que hacerlo de una manera que concuerde con su carácter. En el mundo antiguo, el nombre de una persona representaba a la persona misma y por consiguiente también representaba su carácter. Proverbios 22:1 y Eclesiastes 7:1 nos habla que tener un buen nombre era tener una buena reputación. Por lo tanto, el nombre de Jesús representa todo lo que Él es, su carácter total. Esto quiere decir que orar en el nombre de Jesús no es solo orar en su autoridad, sino también orar de una manera que concuerda con su carácter y que verdaderamente les representa a Él, les refleja su manera de vivir y su voluntad santa. Amén. Orar en el nombre de Jesús se acerca mucho a la idea de orar conforme a su voluntad. Amén. Como lo dice Primera de Juan 5:14-15, que no vamos a ir ahí. Ahora, hay gente que se hace mucho esta pregunta después que saben esta verdad. ¿Eso quiere decir esto que está bien añadir entonces el nombre de Jesús al final de nuestras oraciones? La verdad es que no está mal que ustedes añadan al final de cada oración en el nombre de Jesús. No está malo, no es nada malo. Siempre y cuando ustedes tengan un entendimiento claro cuando ustedes lo están diciendo y por qué lo están diciendo. Amén. Y esto es debido a que puede haber algún peligro si añadimos esta frase a todas nuestras oraciones públicas o privadas que hacemos, porque entonces pronto para muchas personas se empieza a convertir en una simple fórmula que solamente adjuntan, amén, con un escaso significado y que expresan sin pensarla, al no conocer lo que significa realmente, amén. Incluso esto también se puede empezar a ver entre los creyentes más jóvenes, como una especie de fórmula mágica que hace más efectiva la oración. Y para prevenir esos malos entendidos, es que es sabio no usar siempre pues la fórmula frecuente y expresar que se puede expresar el mismo pensamiento en otras palabras. Como por ejemplo, tú puedes empezar tu oración diciendo, bueno, Padre, venimos a ti en la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. O puedes empezar, Padre, te agradecemos por perdonarnos nuestros pecados y darnos acceso a tu trono por la obra de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Puede ser de diferentes maneras la manera que puedes empezar. Lo importante aquí es que tú tengas entendimiento de por qué tú estás diciendo en el nombre de Jesús al final. Amén. Porque ese nombre tiene autoridad. Porque ese nombre se caracteriza por lo que ha hecho. Amén. Un carácter santo. Amén. La oración genuina es una conversación con una persona que conocemos bien y que nos conoce a nosotros. Y cuando hay una conversación genuina entre personas que se conocen, nunca va a depender de una fórmula, ¿verdad? O de palabras, sino que es una cuestión de sinceridad en nuestra manera de hablar, en nuestro corazón, es una cuestión de actitudes debidas y correctas, y es una condición también de nuestro espíritu, de cómo está el estado de nuestro espíritu, amén. Es importante que nosotros oremos, prediquemos, enseñemos,
bauticemos, expulsemos demonios, sanemos enfermos y venzamos cada poder del enemigo a través del nombre de Jesús. El nombre de Jesús es más poderoso que cualquier otro nombre. Efesios 1:21 dice que el nombre de Jesús está por encima de todo principado y autoridad, encima de cualquier poder, de cualquier señorío y todo nombre que sea nombrado, no solo en esta edad, sino también en la venidera. El otro recurso también que tenemos a disposición para tener una oración eficaz, una intercesión eficaz, es la sangre de Jesús. La sangre de Jesús es un recurso espiritual poderoso que cada uno de nosotros tenemos, que nos permite interceder. La oración eficaz es posible gracias a nuestro mediador Jesucristo, porque es a través de su sangre que nosotros tenemos acceso a Dios el Padre. Y debido a que nosotros somos pecadores y Dios es santo, no tenemos derecho a entrar a su presencia. Nosotros necesitamos un mediador que intervenga entre nosotros y Dios, como habíamos hablado la semana pasada, amén, y que nos lleve a la presencia de Dios, amén. La Biblia enseña claramente que hay un Dios y un solo mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y es el nombre de Cristo Jesús. Y ese versículo está en 1 Timoteo 2:5. Ahí le doy referencia bíblica. Esta es la pregunta que muchos se hacen. Pero si Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres, ¿oye Dios las oraciones de los que no confían en Jesús? Eso es una buena pregunta. La respuesta depende de lo que queremos decir por oye. ¿Amén? Nosotros sabemos que Dios es omnisciente y que Él todo lo sabe. Y Él siempre oye en el sentido de que tiene conocimiento de las oraciones que hacen los que no creen en Él y que no acuden a Él a través de Cristo. En ninguna parte de la Biblia, déjenme decirles, no dice que Dios ha prometido responder a las oraciones de los que no creen. Las únicas oraciones que Dios ha prometido oír, en el sentido de escuchar con un oído compasivo y responderla, son las oraciones hechas conforme a su voluntad. Amén. Y también las oraciones que los cristianos elevan a través del único mediador Jesucristo, como lo dice Juan 14:6. Si me pueden poner Juan 14:6. Yo soy el camino, dice Jesús, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por medio de mí. Y más claro no puede estar, ¿verdad? Es a través de la sangre de Jesús que nosotros tenemos acceso a Dios el Padre. El lugar santísimo es el lugar donde Dios mora. Amén. Nosotros no entramos en la presencia de Dios por un ritual religioso o un procedimiento complicado como lo hacían antes los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Estos sistemas de sacrificios y ofrendas que los sacerdotes del Antiguo Testamento hacían en el templo no tenían ningún mérito salvador permanente en ellos. Nosotros ahora podemos entrar por la sangre de Jesús. La sangre de Jesús es poderosa. Amén. Dios envió a Jesús en el Nuevo Testamento para que virtiera su sangre por el pecado por última vez. La sangre de Cristo se describe como el nuevo pacto, como lo dice Marcos 14:24, siendo Cristo el mediador de ese nuevo pacto, como lo dice Hebreos 8:6. El sacrificio de Cristo hizo que el viejo pacto fuera obsoleto, que no tuviera validez, significando que no hay ningún requisito más que la sangre de animales se ofrezca como un sacrificio por el pecado, como lo dice Hebreos 9:12. Amén. Hebreos 12:24 también indica que la sangre de Jesús habla mejor que la de Abel por nosotros. Y lo que confiesa la sangre de Jesucristo también provee valiosos beneficios eternos para nosotros. Por eso es que Pablo en Hebreos 10:23 nos dirige y nos exhorta a tener firme nuestra confesión de fe, sin vacilar o dudar. Nosotros tenemos privilegios importantes
relacionados con nuestra nueva vida en Cristo. Amén. Y uno de ellos es que tenemos acceso personal a Dios por medio de Cristo. Ese es el primero, sin tener que hacer lo que hacían en el Antiguo Testamento, los sacrificios, amén, de matar un animal, derramar esa sangre de ese animal para el perdón de pecados, no. Ahora podemos hacerlo por la sangre de Cristo. El otro beneficio, podemos crecer en la fe, vencer las dudas y las interrogantes y profundizar nuestra relación más con Dios. También podemos disfrutar de la motivación mutua con otros creyentes, como lo estamos haciendo aquí hoy. Amén. También podemos adorar juntos, como lo dice Hebreos 10:25. Yo pienso a veces que muchos de ustedes tienen amigos que quizás le preguntan, ¿y cómo yo puedo llegar a ser cristiano? Porque a veces la vida de nosotros habla mucho, ¿verdad? Y las personas ven cuando las personas realmente andan en la luz del Señor y andan en comunión con Dios, ¿verdad? Y yo imagino que han habido personas que le han dicho, ¿y cómo yo puedo llegar a ser cristiano como tú? Vamos a Romanos 10, 9 al 10, porque aquí está la respuesta maravillosa que le va a enseñar a esas personas cómo poder llegar a ser cristiano. Romanos 10, 9 al 10. Dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Aquí vemos que la salvación para cada persona está tan cerca como lo está su boca y su corazón. Amén. Mucha gente piensa que debe ser un proceso complicado, pero no lo es. Si nosotros creemos en nuestro corazón y declaramos con nuestra boca que Cristo es el Señor, que Él resucitó de los muertos, vamos a ser salvos. Amén. La sangre de Cristo nos declara ahora que nosotros podemos entrar en el lugar santísimo donde Él mora y ministrar a través de la intercesión como lo hizo Jesús. Amén. Ministrar por nosotros y ministrar los unos por los otros. Amén. Y el último recurso es el ayuno. El ayuno. ¿A cuántos aquí les gusta ayunar? ¿A cuántos aquí les gusta abstenerse de cosas como la comida, los hobbies, los pasatiempos, para obtener un poquito más de madurez en otras áreas que se necesitan fortalecer? Hay veces que no nos gusta, pero el ayuno es importante y es necesario. Dice que la Biblia a menudo conecta mucho la oración del ayuno. Amén. Y le da mucha importancia. Dice, el significado de ayunar es no comer. Y es una de las cosas que nos aprueba como ministros de Dios, como lo dice 2 de Corintios 6, capítulo 6. Dice que la oración con ayuno se practicaba en la iglesia primitiva, en Hechos 14. Y Pablo nos anima en 1 Corintios 7:5 a que nos dediquemos a practicarla. Hay dos tipos de ayuno. Está el ayuno total. Ese es el ayuno cuando no se come o se bebe agua en lo absoluto. Ejemplo de ese ayuno es el ayuno de Pablo en Hechos 9:9. El otro ayuno es el ayuno parcial. Este es el ayuno cuando la dieta se restringe. El ejemplo de este ayuno lo podemos ver en Daniel 10:3, el ayuno que hizo Daniel. En la Biblia se encuentran muchos ejemplos bíblicos de ayunar. Ejemplo, está Eliezer. ¿Se recuerdan de Eliezer? Eliezer era el siervo de Abraham. Eliezer ayunó mientras buscaba la novia correcta para Isaac. Así que si ustedes están buscando alguna pareja que los vaya a complementar más adelante, van a tener que ir en ayuno y oración. Amén. El otro ejemplo, Moisés. Moisés ayunó 40 días y 40 noches mientras recibía las revelaciones de la ley y del tabernáculo. Otro ejemplo de ayuno, Ana, que de día y noche adoraba a Dios en ayuno y oración para que Dios le concediera un hijo. Otro ejemplo, Nehemías, que en una súplica intensa ayunó por la restauración de Jerusalén. Los judíos, cuando se enteraron del decreto de Asuero para matarlo, y había gran duelo entre los judíos con ayuno, llanto y lamento. La ciudad entera de Nínive, que ayunó en contestación al llamado de Jonás para el arrepentimiento.
David, que ayunó poco antes de asumir su destino dado por Dios como el rey de Israel. Daniel, que ayunó durante 21 días. Josafat, que proclamó un ayuno rápido antes de ir a la batalla. Esdras, que proclamó un ayuno de arrepentimiento para los desterrados. Y el ayuno más grande, el de Jesús, que ayunó antes de entrar en su ministerio. Y otros muchos más que ayunaron. Si ellos ayunaron, nosotros también. Amén. Es importante el ayuno. El ayuno hecho apropiadamente. Amén. Acompaña la oración en muchas circunstancias, tales como en tiempos de intercesión intensa, arrepentimiento, adoración y búsqueda de dirección. Amén. Y en cada una de estas situaciones surgen varios beneficios que trae el ayuno, que afectan nuestra relación con Dios. A veces pensamos, ok, el ayuno va a cambiar a Dios. No, el ayuno no cambia a Dios. El ayuno a quien nos cambia es a nosotros. Igual la oración y la comunión con Dios a quien nos cambia es a nosotros. Amén. El propósito del ayuno es para que nosotros cambiemos y nos alineemos a la voluntad de Dios. Eso es de vital importancia que ustedes lo lleven con ustedes en su mente y en su corazón. Amén. El ayuno aumenta nuestro sentido de humildad y dependencia en el Señor. Nos permite dedicar más atención a la oración. Es un recordatorio continuo de que así como sacrificamos alguna comodidad personal para el Señor al no comer, debemos continuamente sacrificar todo nuestro ser a Él. Amén. El ayuno es un buen ejercicio en disciplina propia, porque el abstenernos de ingerir alimentos, que sería el deseo ordinario, en nuestra capacidad de abstenernos de pecar se fortalece, a lo cual de otra manera nos veríamos tentados a ceder. Si nos entrenamos para aceptar el pequeño sufrimiento de ayunar voluntariamente, seremos más capaces de aceptar otros sufrimientos por amor de la justicia. El ayuno también eleva nuestra actitud de alerta espiritual y mental y un sentido de la presencia de Dios al enfocarnos menos en las cosas materiales de este mundo. Esto nos capacita para enfocarnos en las realidades espirituales eternas, que son mucho más importantes. El ayuno expresa fervor y urgencia en nuestras oraciones. El ayuno le dice a Dios que estamos preparados para poner nuestras vidas con el fin de que la situación cambie antes de continuar en ella. También el ayuno es especialmente apropiado cuando el estado espiritual de una iglesia está por el suelo. Y ejemplo de eso está en Joel 2, 12 al 13. Vamos a ir ahí. Joel 2, 12 al 13. Gracias. Ahora bien, afirma el Señor, vuélvanse a mí de todo corazón, con ayuno, llantos y lamentos. Rásguese en el corazón y no las vestiduras. Vuélvase al Señor su Dios, porque Él es bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor. Cambia de parecer y no castiga. Dios le está diciendo aquí al pueblo que se vuelva a Él, que se ponga a cuentas con Él, mientras hay tiempo para hacerlo. Porque pronto la destrucción va a llegar y los va a azotar. El tiempo se está agotando y debido a que no sabemos cuándo va a llegar el fin de nuestra vida, debemos de confiar en Dios y obedecerlo mientras podamos. No permitamos que nada ni nadie nos impida acercarnos a Dios. Si tú vienes a Él en arrepentimiento con un corazón contrito y humillado, y Él no te va a rechazar. Pero Él quiere que tú rasgues tu corazón, no que tú rasgues la ropa exterior en señal de dolor. Él quiere que tú seas sincero. Amén. Dios mira el corazón y Él quiere tu corazón. En 1 Samuel 16:7
Me encanta lo que dice ahí, porque muchas veces nosotros a veces juzgamos por lo que vemos exteriormente, pero Dios no mira el exterior. Dios mira el motivo que está dentro del corazón. ¿Con qué motivo? ¿Con qué razones, si son puras o no puras, estamos haciendo las cosas? Mira lo que dice el Señor a Samuel. Pero el Señor le dijo a Samuel, no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues porque yo lo he rechazado. Estaban hablando de Saúl. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Tenemos que hacer lo correcto y asegurarnos de tener la actitud correcta hacia Dios. El pueblo de Dios tiene que comenzar a vivir según la voluntad de Dios, apartándose de los pecados. Donde hay arrepentimiento, hay esperanza. Yo creo que esta promesa del perdón debe alentar al pueblo a arrepentirse hoy día y no esperar al último momento. Permite que Dios intervenga en tu vida, que su perdón te brinde regocijo. Entonces vas a ser capaz de regocijarte en aquel día, ya que no vas a tener nada que temer. Van a haber tiempos en que va a haber ayuno, va a haber plagas y canciones fúnebres, pero después de todas esas cosas va a venir un festejo, va a venir cosecha y canciones de alabanza. Porque la prueba no dura mucho, el dolor y el sufrimiento no es para que se quede ahí, es para darnos una lección, es para enseñarnos algo. Cuando Dios gobierne, habrá una restauración total. Y mientras eso sucede, nosotros debemos recordar que Dios no promete que todos sus seguidores van a ser prósperos en esta vida. Cuando Dios nos perdona, Él restaura nuestra relación con Él, pero esto no nos garantiza riquezas materiales. En cambio, Dios promete suplir el pan necesario, nuestras necesidades más íntimas, a través de su amor y de su perdón. Eso es más importante que cualquier otra cosa. Dándonos sentido y propósito en la vida y proveyéndonos una amorosa comunidad con Él. Amén. Y también una amorosa comunidad cristiana. La palabra dice en Filipenses 4:19 que nuestro Dios nos va a proveer todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria. Amén. También nos prometió que Él nunca nos iba a abandonar, por si acaso algunos de ustedes se sienten abandonados aquí. Dios nunca nos va a abandonar. Él dijo en Mateo 28:20, y tengan por seguro, este es Jesús hablando, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Vamos a ser perseguidos, pero nunca vamos a ser abandonados por Dios. Vamos a ser derribados, pero no vamos a ser destruidos. Amén. Porque Dios está con nosotros. Jesús dejó a sus discípulos. Jesús no dejó nunca solo a sus discípulos. Y nunca nos va a dejar solo a nosotros. Su mismo espíritu que conoce el corazón de Dios e intercede por nuestras vidas está dentro de nosotros. Uno de los grandes retos que cada uno de nosotros tenemos hoy en la vida es tratar de tener un balance en nuestras vidas, ¿verdad? Pero a veces no permitimos que eso fluya bien, porque a veces los afanes que nosotros tenemos en este mundo dominan nuestro tiempo, dominan nuestra energía, y a veces descuidamos las cosas eternas que son más importantes. Amén. Podemos estar distraídos con demasiada facilidad en recordar y centrarnos en las prioridades espirituales esenciales debido a nuestras muchas responsabilidades y cargadas agendas. Y muchas de las veces tratamos de correr tan rápido que olvidamos hacia dónde nosotros estamos yendo y por qué razón estamos corriendo. Tenemos que hacer un alto, tenemos que hacer un stop. Amén. Porque Dios ha prometido a sus hijos que si siguen los preceptos de su plan, que están escritos en su palabra, llevando a cabo siempre el imitar a Jesús, seguir a Jesús, que es el ejemplo máximo, y guardan los mandamientos y los ponen por obra, y perseveran con fe hasta el final, en virtud de la redención de nuestro Salvador Jesús, vamos a tener vida eterna. Y ese es el mayor don de todos los dones, la vida eterna con Jesucristo.
Por eso es que es de vital importancia estos temas. Todo lo que se está llevando a cabo en el push, cada vez que usted llega aquí, por la gracia de Dios que usted llega aquí, amén, es porque Dios quiere prepararlo a usted. Dios no quiere que usted venga aquí solamente a sentarse en esa silla y calentar el sillón. No, Dios quiere que ustedes crezcan, que ustedes vayan de gloria en gloria. ¿Pero con qué fin? Para que se mantengan firmes y arraigados en Él, porque el tiempo se acerca. Y cuando Cristo venga, Dios quiere una iglesia preparada, sin mancha, sin arruga y santa. Amén. Yo espero que este mensaje les sirva de bendición, como me sirvió a mí. Y me hubiera gustado cubrir más temas, pero 3 semanas no es suficiente para cubrir tanta información importante que tiene este tema de la oración. Así que eso es todo por hoy y espero que Dios los bendiga.